¿vale? Bueno, mi nombre es Pablo Martínez, trabajo en Sellit, llevo la función de recursos humanos O sea, ya. y contamos, empiezo por este lado, con la participación de Eva Bermúdez, Buenas. que es la Head de Organización, Compensación y Beneficios de Grupo Día. Grupo Día es una compañía que no necesita presentación, al igual que Alsa. Tenemos a Ruth Hernández, que es la directora de Personas y Cultura de la compañía, una compañía de transporte familiar que hoy en día pertenece a un grupo internacional que tiene más de 20.000 empleados y que es una historia de éxito. Habéis cumplido 100 años, creo, ¿no? El año pasado, sí. Y luego contamos con Javier Pijuán, es el CEO de Zamora Company, una compañía de bebidas, donde es una compañía familiar que ha pasado a profesionalizarse al más absoluto de los niveles. Y bueno, y es importante que nos dé la visión de la Dirección General sobre la función de recursos humanos, ¿vale? Dicho esto, bueno, tenemos el título y a partir de aquí, esto es una charla abierta, hablaremos de lo que queramos y cómo podemos ayudar desde la función de recursos humanos a la gestión al éxito de la empresa. Entonces, voy a empezar por allí, Javier, en primer lugar. Tú como CEO de una compañía, ¿tú qué esperas que la gestión de personas y la gestión de capital humano aporte al éxito de tu compañía? ¿Qué esperas de nosotros, por así decirlo? Sí. Bueno, buenos días. ¿Qué espero? Por resumirlo de manera simple, acompañamiento. Nosotros tenemos un lema en la casa que dice que no podemos tener un business plan sin un people plan. Y no podemos tener un plan de negocio sin un plan de personas, porque al final la estrategia es maravillosa, pero todo lo ejecutan las personas, ¿no? Y por lo tanto lo que espero de manera simple es acompañamiento. De qué manera recursos humanos como partner estratégico nos acompañan en el viaje para apoyar el plan de negocio a través de las personas y conseguir lo que se espera de ese plan de negocio, ¿no? Eso es de manera simple. ¿Y estamos en condiciones de cumplir sus expectativas desde la función, Ruth y Eva? Pues yo creo que... buenos días a todos. Yo creo que estamos en el mejor momento, ¿no? Afortunadamente, Recursos Humanos ha tenido su bagaje, ¿no? En la historia de la parte más productiva, por decirlo de modo, payroll o administración de personal, y ahora ya estamos en posiciones más estratégicas para acompañar el negocio. No sé, Ruth, si estamos en línea. Sí, yo diría que estamos en el proceso, ¿eh? Es cierto que cuando hablamos de la función de personas históricamente y hemos hecho una buena evolución, pero yo creo que cada vez más, y lo hablaba el otro día, ¿no? Que los CEOs esperáis de la función que igual que un departamento comercial o un departamento de atención al cliente va con datos cuantitativos, ¿no? y no se cuestionan las decisiones porque el dato está ahí. Yo creo que cada vez más a la función de personas se nos pide eso, ¿no? Que cuando vayamos a hablar tengamos nuestro cuadro de mando, tengamos nuestra información, vayamos con una analítica de por qué las cosas que hacemos son importantes y que trabajemos, como decía muy bien Javier, en aquellas cosas que impactan directamente en la cuenta de resultados, ¿no? Entender muy bien ese acompañamiento al negocio, que me parece fundamental, y tener un plan que no lo podría describir mejor, que une todo, ¿no? Pero sí es cierto que yo creo que, como decía Eva, es un buen momento. Sí. Hemos sufrido un montón de crisis, como sabéis, los últimos años, que nos han llevado a que las personas realmente se han puesto en el centro. Yo digo, en mi empresa decimos que es el motor de la compañía, pero lógicamente por ser una empresa de movilidad, y a raíz de ahí yo creo que hemos conseguido implementar políticas y procesos que antes no teníamos y dar más visibilidad a la función, ¿no? A ver, nosotros, yo creo que desde el punto de vista de la función de personas hemos ido ganando peso en la gestión de la empresa. Cuando hablamos de convergencia, hoy en día creo que no se concibe el éxito de una compañía sin el soporte de la función de la gestión del capital humano adecuado, ¿vale? Tanto tú, Ruth, como Javier habéis tenido experiencias en entornos multinacionales y habéis pasado a una empresa familiar que quiere profesionalizarse. ¿Qué cambios o qué habéis notado de diferente en lo que es gestionar un entorno multinacional a una compañía familiar que tiene un dueño? Sí, bueno, yo creo que las multinacionales, con todo mi cariño para ellas, bueno, pues tienen todos los procesos, los procedimientos, los datos, los calendarios, todo está muy bien establecido, lo cual está fenomenal porque te da muchísimo rigor en los procesos, ¿no? Donde yo creo que hay una parte, bueno, que quizás
hay una cierta oportunidad. Ser menos enfocado en el proceso y más enfocado en la persona. Eso uno. Y dos, estar mucho más conectado al negocio. Uno de los problemas de las grandes multinacionales es la estructura, ¿no? Que muchas veces se separa un poco del negocio, tienen líneas jerárquicas de dependencia con gente que no está pegada tanto al terreno y no son capaces ni de poner la persona en el centro ni de estar mucho más pegado al negocio, ¿no? Por otro lado, las familiares como en la que estoy yo ahora, bueno, pues somos un poco, como digo yo, de servilleta. No tenemos un software potente, no tenemos unos procedimientos muy establecidos, el performance management pues no tiene el rigor que tiene, o los procesos de selección o retribución no tiene el rigor que tiene la multinacional, pero tienen dos grandes ventajas, ¿no? Una, que la persona es la clave y es el centro y el motor, como muy bien decía Ruth, de todo. Y dos, que entienden mucho mejor el negocio y, por lo tanto, ante la pregunta de ¿qué harías tú si fueras el dueño de la compañía?, pues normalmente responde mejor que el de la multinacional, ¿no? Entonces, yo creo que hay una grandísima oportunidad en las dos, dependiendo un poco del tipo de compañía que sea, ¿no? O multinacional o familiar, ¿eh? Las dos son igualmente válidas, pero quizás el approach es un poquito distinto, ¿no? En tu caso, Ruth. Yo no puedo estar más de acuerdo con Javier. Ayer escuchaba a Borja, que es el que ha creado Grosso Napoletano, lo conocéis, ¿no? La cadena de pizzas, que es no se debe tener 30 y pocos años, y decía, bueno, ni todas las personas son para todas las organizaciones, ni todas las organizaciones para todas las personas, ¿no? La verdad que, y eso a mí me parece que es muy cierto, ¿no? Yo voy a dejarme que haga un pequeño spoiler de Alsa para los que asociáis Alsa a la empresa de movilidad, a los autobuses. ¿Quién no ha cogido un Alsa alguna vez en su vida, ¿no? Pero yo digo que cuando te incorporas a Alsa te pasan dos cosas muy curiosas, si me permitís. La primera, que ves salsas por todas partes, es como cuando te compras un coche y te quedas embarazada. Ahora todos veréis salsas y el equipo de marketing me lo agradece. Y la segunda es que hay un sentimiento de orgullo de pertenencia enorme en la compañía, ¿no? Nosotros somos una empresa de unos 20.000 empleados, estamos en 5 países y pertenecemos a un grupo inglés. Es decir, que el proceso de transición de empresa familiar a empresa multinacional o profesionalizada, que se dice, que a mí no me gusta mucho porque una empresa familiar puede ser perfectamente profesionalizada, pues lo hicimos en el 2005, ¿no? Y es cierto que cuando yo me incorporé más o menos a Alsa hace 3 años, pues he trabajado, porque yo digo, oye, con una empresa de 20.000 empleados no podemos no tener procesos, no podemos tener procedimientos, ya no tenemos capacidad. Claro, me decían, pero si la movilidad interna existía. Y yo decía, claro, porque nos conocíamos a las personas, entonces hacíamos esa movilidad interna porque era natural de la organización. Pero con una organización en la que estamos moviendo 1.500 personas de estructura, no es viable que conozcamos a todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos que asegurar que tenemos los procesos y los procedimientos para hacer que pase. Pero una de mis mayores preocupaciones cuando me incorporé, yo decía, haga lo que haga, que no toque ese sentimiento de orgullo de pertenencia que tiene esta compañía, ¿no? Que la deja también el que fue una empresa familiar en el que las personas siempre han sido importantes. Y lo notas en el día a día, en detalles, ¿no? Le comentaba a Javier antes de, bueno, hay procesos y procedimientos, pero estamos muy cerca del negocio y entonces entendemos que en un momento determinado te lo saltas y no pasa nada, ¿no? Que a veces una organización más grande pues es que este es el procedimiento, no te puedes salir porque la excepción, porque no sé qué. Entonces esa capacidad de llegada es mucho más grande, ¿no? Entonces yo diría que todas las organizaciones son buenas. Yo he estado en multinacionales grandes, o sea que he vivido y aprendes mucho y es un proceso, pero la organización familiar yo creo que... Ayer también escuché a Cristina Oria, por ejemplo, ¿no? La empresa que ha creado espectacular, con una idea, que se fue a su marido a Francia y mirar la impresión que tiene ahora, ¿no? Y decía, es que yo tengo un problema y me voy donde está el empleado, ¿no? Total. Ese valor yo creo que a veces es difícil en una multinacional tenerlo, que también depende del líder que te toque. Yo sigo pensando que el liderazgo sigue siendo la clave, ¿no? De las organizaciones. Pero yo creo que en una empresa, y ahora claro, estoy en esa dualidad de una empresa multinacional, pero que tiene un pozo familiar, ¿no? Y a mí me parece el equilibrio perfecto. Has tocado un punto importante, que es el orgullo de pertenencia, donde en muchas compañías multinacionales, no sé si la palabra se deshumaniza un poco la función. Luego quiero que hablemos de la experiencia del empleado, que está muy de moda, igual que la inteligencia artificial y demás, pero el orgullo de pertenencia creo que es una de las cosas que no debemos dejar pasar.
Eva, tú no trabajas en una empresa familiar. No. Creo que todo el mundo conoce lo que eres Grupo Día y la serie de vicisitudes que ha pasado en los últimos años. Habéis estado en una constante gestión del cambio y cambios de control, accionariados. Bueno, ¿qué hemos hecho bien o qué habéis hecho bien desde la función de recursos humanos y qué se puede hacer mejor? Porque seguís cambiando constantemente. Sí. Yo muchas veces pienso que el retail es intenso, pero Día lo hace más intenso, ¿no? Porque no hay un día que Día sea igual. Y esto tiene sus puntos positivos, pero también negativos. Pero me quedo en los puntos positivos porque construye y crea. Pues desde el 2019 hemos pasado por 5 CEOs, que no está mal, cada uno con su mirada, cada uno con su visión. ¿Se iban o los echabais? Un poco de todo. Y no era 5 años, 5 CEOs a un año por CEO, sino Ya. algunos duraron meses o días. Entonces, bueno, pues esas miradas que cada uno traía, y además, sobre todo, pues uno venía de Lidl, otro venía del Corte Inglés, otro... te enriquecen, ¿no? Vamos a mirar el punto positivo, ¿no? Y la oportunidad que te dan las opciones de ver otras miradas. Entonces, desde el punto de vista del cambio y del crecimiento, recursos humanos y además, sobre todo, en esos momentos tan críticos, ¿no?, de cambio, tiene que estar siempre cerca de las personas, porque, y además nosotros también estamos en un frontline que nuestras tiendas están cerca del cliente. Ahora mismo somos 15.000 empleados, pero hemos llegado a ser en España solo 30.000. La gestión del cambio es fundamental y hay una palabra que engloba y que a mí me gusta mucho decirla, que es la coherencia, ¿no? Hacer lo que dices o decir lo que haces y sobre todo transmitir. Y muchas veces nos olvidamos de los que se quedan, porque con todos estos cambios pues hay muchos que entran, otros que salen, muchos actores. Pues hace bien poco hemos vendido en Brasil, Portugal, hemos vendido Clarel, ahora estamos centrados en España y Argentina. Y los que nos quedamos, yo llevo 16 años en Día, hay que transmitir los porqués, los para qué hemos hecho esto. El año pasado también vendimos 227 puntos de venta al campo y un almacén. ¿Por qué hacemos estos cambios, no? Porque cuando lo explicas y ves un mensaje coherente y ves un mensaje transparente de que el propósito, ¿no?, de que actualmente nuestras tiendas Día es estar cerca del cliente, una compra rápida, una cesta de mercado pequeñita y sobre todo más cerca de cada una de nuestras casas, lo entiendes, pero muchas veces se nos olvida comunicar cosas sencillas de por qué estamos haciendo estas ventas, estos cambios, o por qué estos líderes están cambiando. Y además yo muchas veces digo que el ROI de una llamada es exponencial, ¿no? Que a veces nos hacemos PowerPoint, hacemos presentaciones bastante densas, y con una llamada a tus colaboradores o con una llamada a la persona que gestiona ese conflicto o esa situación, pues, y lo entiende, entonces se nos olvida esos aspectos. Me encanta que digas eso, porque bueno, aquí hablamos vuestras compañías, 20, 30.000 empleados. Al final la gestión de las personas es muy similar, tengas 20, 30, 50 o 20.000 empleados. Si ponemos el empleado en el centro de la gestión, como queréis hacer vosotros, a partir de ahí solo es empezar a construir. Y ahora que está tan de moda, yo me he apuntado 2 cosas que me han interesado especialmente, lo que es el orgullo de pertenencia, y tú has hablado del propósito. Nosotros tenemos que ser capaces, tenga la compañía 50 personas o tenga 50.000, ¿cuál es el propósito y qué es lo que hacemos aquí? Entonces, ahí llegamos a un tema que ahora está muy de moda, que es la experiencia del empleado. Y dentro de la experiencia del empleado hay miles de cosas que podemos hacer para que las personas, desde que entran en contacto con nuestras organizaciones hasta que por una u otra razón tienen que salir, sean embajadores de nuestra marca y al final hablen de lo que han vivido en esto, ¿vale? Y quiero sacar un tema que ahora está muy de moda y que me gustaría conocer vuestra opinión y cómo lo gestionáis, que es el tema del trabajo híbrido, trabajo en remoto. Entonces, desde la Dirección General, Javier, ¿a ti cómo te suena esto de que un empleado vaya un día, otro día no vaya y demás? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo percibes? Sí, en nuestro caso es sencillo.
Y lo resume una vez una palabra: confianza. Trust. Es tan simple como eso. Y el trust empieza por el nivel más alto de la organización. Entonces, nosotros tenemos una política de teletrabajo que yo, sinceramente, que no me oigan ahora, pero la desconozco. O sea, si alguien me dijera, ¿pero cuál es precisamente? Digo, bueno, no tengo ni idea, porque como se va moviendo y cambia por centro de trabajo, digo, pues no sé, la que sea, ¿no? Pero tenemos un principio que es el del trust, la confianza, porque pensamos que el empoderar a la gente, el confiar en la gente, el facilitar el trabajo a la gente es una de las mejores medidas del engagement, de la motivación, del empoderamiento, del sentido de pertenencia que comentaba Ruth y Eva, ¿no? Y lo vemos así, Pablo. Es confianza, es híbrido. Para cada persona es distinto. Nosotros operamos en 80 países, tenemos gente de 25 nacionalidades en diferentes países, con diferentes zonas horarias, y donde es absurdo, pensamos que es absurdo, andar con reglas muy estrictas que al final coarten un poco la iniciativa, el emprendimiento y el liderazgo que requiere nuestro negocio para llevarlo al siguiente nivel. Por lo tanto, confianza y flexibilidad. Claro, porque a la hora de valorar la experiencia del empleado, la gente valora mucho la posibilidad de balancear la vida personal y la vida familiar, la posibilidad de conciliar. Y claro, por otra parte, esto es un negocio. Nosotros tenemos que producir, y cuando vas a hablar con una persona que acaba de entrar en la compañía, como has dicho, de 20 y pocos años, te puede preguntar por el salario, te puede preguntar por el horario, pero al final te pregunta, oye, ¿y tengo que trabajar? ¿Tengo que venir todos los días? Entonces, dentro de una compañía de 20.000 personas como la vuestra, de mano de obra intensiva, Ruth, no sé cómo se gestiona eso. A ver, yo creo que este tema es complicado, ¿eh? Nosotros lo hablamos mucho en el comité de dirección porque, claro, nosotros, para que os hagáis una idea, tenemos, aparte que tenemos ambulancias, y tenemos patinetes, y tenemos catamaranes, y tenemos tren. ¿Tenéis catamaranes? Sí, tenemos catamaranes. El turístico de Barcelona y de Santander lo hacemos nosotros. A apuntarlo ahí por si vais, que lo hagáis. Tenemos unos 5.500 autobuses y movemos casi 600 millones de personas al año. Claro, tú no le puedes decir a alguien, mira, es que el autobús no va a salir a las 9, va a salir a las 10 porque esta persona hoy no puede venir, ¿no? Entonces, claro, en un negocio en el que mucha parte de tus profesionales necesitas que entren y salgan a un horario concreto, porque es que tu cliente te lo demanda, ¿no? Claro, tienes que hacer convivir ese sistema con un sistema en el que tienes profesionales en oficinas que te están demandando flexibilidad, ¿no? Y el intentar compatibilizar esos dos mundos es muy complicado, ¿no? Entonces, en la parte y luego además somos una empresa de movilidad. Claro, mi CEO me dice, Ruth, si yo le digo a todo el mundo que se quede en casa, ¿de qué vivimos, no? Entonces, además, es la dualidad del tipo de negocio que tenemos, ¿no? Entonces, aquí estamos intentando compatibilizar voy a llamarle dos mundos, por decir de alguna manera, ¿no? En la parte operacional, lo que intentamos es atender todas las necesidades que nos llegan para intentar compatibilizar las necesidades que tienen los profesionales. Oye, yo pues no puedo trabajar fines de semana o no puedo trabajar por las tardes. Entonces ahí jugamos con los turnos para adaptar con esa flexibilidad y por la parte de personal de estructura tenemos una política de, bueno, que yo sí me la sé, pero da igual, es una política mixta. Yo creo en los modelos híbridos, creo que, como dice Eva, cuando te tomas un café con alguien un día, si nosotros hubiéramos hecho esta mesa hoy online, pues no es lo mismo que quedarte, verte y saludarte, ¿no? Creo en ese modelo de la humanidad, creo que el poder verte con la gente y tomarte un día un café o tener un problema y contarlo no lo sustituye una cámara, es eficaz, es eficiente, pero creo en ese modelo híbrido. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y voy con lo que decía Javier. Yo lo que pido de mi equipo es que si un día se tienen que quedar en casa porque viene el fontanero, que no me tengan que mentir. Venga, oye, Ruth, hoy me quedo en casa porque me tengo que quedar en casa porque viene el fontanero, ¿no? Es esa confianza. Y ahí pues intentamos hacer el balance entre los dos sistemas, ¿no? Pero en los dos yo creo que para mí una premisa que nos caracteriza es que cuando pasa algo o a alguien le pasa algo, la respuesta es lo que necesites. Sí. Es decir, no es vete al convenio, mira el convenio, los días que yo estaba hablando ayer con mi hermana y me decía, es que mi marido con 39 años tuvo un cáncer y mi jefe me dijo que mirara en el convenio cuántos días me correspondían, ¿no? Y yo digo, claro, luego... Sentido común. Sí. Entonces es un tema en todo de principio de
lo que se necesite cuando se necesita, ¿no? Y cuando no se necesita, exigir que la gente cumpla, que, como decíais, hay una cuenta de resultados y hay que cumplirla y hay que llegar, ¿no? Hay una cosa, Pablo, si me permites, por reforzar un punto de Ruth, porque nosotros también tenemos fábricas, tenemos plantas de producción y, lógicamente, los turnos. Pero hay un concepto que a nosotros nos funciona, que es la gente da lo que recibe. Sí. La gente no es ni buena ni mala, sino que uno, en función de cómo se comporten con él, pues tiene un comportamiento de una manera o de otra, ¿no? Entonces, el encontrar esa flexibilidad entre cómo las tareas que requieren una planificación, ya sea en un autobús, en una bodega nuestra, en una planta de producción nuestra en Houston, pero cómo también generas ese entorno de confianza, de transparencia, de honestidad, donde el empleado, cuando necesita quedarse en casa porque viene el fontanero, te lo dice y se organiza, porque él también valora lo que tú le das y lo que tú recibes como compañía, ¿no? Entonces, generar ese bonding y ese equilibrio, yo creo que es donde está la clave en el modelo híbrido, ¿no? Estoy de acuerdo, Javier y Ruth, porque hay un elemento que claro, nosotros día, pues 3.000 tiendas, no puedes cerrar, no puedes hacer teletrabajo y almacenes, imaginaros, claro. También está la parte de oficina que tiene que estar en línea con el negocio. Confianza, respeto y liderazgo. Liderazgo, total. Es decir, que cuando estás en un entorno que dices, ¿cómo me va a mentir? O sea, es que es una variable que no entra en el juego. Entonces eso te lo da el líder también, ¿no? O sea, yo soy muy laxa con el tema de los horarios porque no tengo por qué no serlo, ¿sabes? Entonces, pero hay ahí liderazgo y madurez, ¿no? De lo que es cada uno de los managers o los directores se inculcan. Y bueno, y dar ejemplo también, cuidado, que se nos olvida. Yo estoy absolutamente de acuerdo con vosotros, sobre todo con el tema de la confianza. Como sabéis, Segit es una compañía francesa, es compradora. Nosotros hemos integrado, no sé si 16, 18 compañías en los últimos 2 años. Algún fundador tenemos por ahí y obviamente hemos hecho cosas bien y hemos hecho cosas menos bien. Creo que de las cosas que mejor hemos hecho es la integración de la conciliación. Decidimos hacer modelos por barrios, en función de las funciones de las personas, en función de las necesidades del negocio y de cómo atender a nuestros clientes de la mejor manera posible a las intempestivas. Al final tenemos varios modelos, el modelo desde el Flexi Work hasta el Smart Working, que es un modelo donde cada uno, bueno, se gestiona su tiempo con absoluta confianza. Si fallamos, pues ya sabemos lo que pasa. Y tenemos modelos más regulados. Nosotros no tenemos fábricas, pero tenemos convenios colectivos, tenemos muchas cosas y estamos siempre en el borde de, bueno, vamos a intentar ajustarnos a lo que nuestros colaboradores y empleados nos piden y lo que el negocio demanda. Entonces, convivimos con, creo que son, no sé si 4 o 5 modelos de trabajo flexible y eso es de las cosas que creo que hemos hecho bien. Otras cosas, pues, evidentemente tienen un margen de mejora, pero la confianza y el propósito es fundamental en esto, porque es una demanda, o sea, es una demanda que la gente quiere conciliar, pero también tiene que trabajar. Esto no es una ONG. Yo muchas veces pienso que con el tema del teletrabajo, dicen, no, en casa no trabajan y no hacen nada. No, da igual, o sea, el que quiere trabajar no trabaja, trabaja en la oficina y trabaja en casa. Y el que no quiere trabajar no trabaja en casa ni en la oficina, entonces... Yo creo que aquí volvemos un poco a lo que hemos hablado antes, y es que, excepto que no igual en consultoría, que sí que dices las horas que has trabajado, al cliente que lo echas imputado, tenemos un hándicap, es que las empresas no contamos con sistemas que puedan medir la productividad del teletrabajo. Y aquí volvemos a que si no tenemos el dato, pues las conversaciones empiezan a ser de lo que yo pienso que hace la gente. Y ahí perdemos fuerza, ¿no? Entonces, pero ese es un punto importante. Vosotros utilizáis tecnología para ayudar en lo que es la conciliación, para medir la productividad, para tener una mejor información en base a los datos que tenéis. ¿Qué tipo de tecnologías? ¿Cómo os ayuda a vosotros en la función? O sea, nosotros tecnología tenemos, pero no para medirla, o sea, medimos la productividad, claro, si medimos la productividad, lógicamente, kilómetros vacíos, kilómetros tal, medimos la productividad, ¿no? Y tenemos herramientas internas muy potentes, pero si nos vamos al punto de que si una persona de estructura un día está en casa, yo miro lo que hace, no lo hacemos, lógicamente, ¿no? Entonces, el tema es que ahí cuando dicen, bueno, sí, nos fuimos al COVID y en el COVID fue muy eficiente. Bueno, pero el COVID era unas circunstancias concretas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí las compañías tenemos que dar el salto a ser capaces de verdad de medir eso y creo que estamos lejos, ¿eh? Yo hablo con
compañeros de personas que tenemos en bancos, te da igual, multinacionales, nacionales, y no tenemos esos sistemas de medir la productividad. Medimos la productividad operativa, pero la productividad... Vamos, Sí. yo no conozco ninguna empresa, excepto las que pues, son más consultoría, que van por horas, por proyecto, por gestión y que sí que lo hacen, no la conozco, ¿eh? Si quieres herramientas de gestión del tiempo y de productividad, Luego me veis, ¿no? ahí Ahí en tenemos ese- un stand allí no era fantástico en Seguir. Y Te luego lo he puesto fácil, ¿eh? ¿Eh? Te lo he puesto fácil para... Además es el faro que está ahí. Has venido a hablar de tu libro, Está muy ¿no? fácil. Bien. No solo me refiero a la productividad, sino me refiero a que seamos más eficientes. Sí, claro. Porque desde tu punto de vista, Javier, tú miras tu compañía y ¿es eficaz o es eficiente? A nosotros somos tres ideas, ¿no? Bueno, uno, la productividad, es claro, ¿no? Cualquier compañía, y más en los tiempos de hoy, ¿no? Donde la línea de ingresos pues, no es fácil crecer, mide la productividad. Y tanto la eficiencia como la eficacia, ¿no? Por responder a tu pregunta. Ahora yo quiero dar un ángulo un poco distinto, porque no quiero agarrarme de como no puedo medir, como no tengo el dato, como no tengo el proceso, como no. Bueno, es que nunca vas a poderlo medir. ¿Cómo vas a medir la productividad de una persona que está en casa o que está en la oficina? A lo mejor tiene el despido interior y no te lo cuenta, ¿vale? Entonces creo que ahí hay dos conceptos que son importantes, ¿no? Uno, resultados, que muchas veces nos olvidamos de ello. Estamos hablando de presencia física, estamos hablando de productividad, pero, oye, ¿cuál es el performance de esta persona? ¿Cómo contribuye a los resultados de la compañía en base a los objetivos que cada uno de ellos tenga? ¿Qué es el qué? Y luego el cómo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo consigue? Y esas dos partes que están muy relacionadas con lo que comentaba Ruth y Eva, que para mí son la clave, ¿no? Que es el liderazgo. O sea, podemos tener todos los datos que queramos, podemos tener todos los procesos que queramos, podemos tener los mejores softwares que queramos, pero al final nada va a suplir el saber, oye, esta persona está consiguiendo los resultados que esperamos, sí o no, y lo hace de la forma que la compañía quiere, en términos de comportamientos, en términos de valores, en términos de procedimientos, ¿no? Entonces, sí, los datos son muy importantes, la productividad hay que medirla, hay que, lógicamente, fijar políticas, pero no nos olvidemos que al final las personas pueden rendir una cosa u otra y eso solo vas a poder saber si el qué y el cómo lo hacen en la forma que tú quieres, ¿no? Entonces nosotros ponemos mucho más énfasis en eso, quizás no somos buenos como empresa en tener muchos datos y en tener mucho software, pero ponemos mucho más énfasis en lo otro, ¿vale? En tomar decisiones de tener right people in the right place, porque cuando no lo tienes puedes tener los datos que tú quieras, pero al final las cosas no pasan, ¿no? Estoy de acuerdo, Javier. O sea, me viene a la cabeza un ejemplo de misma tienda, misma ciudad, mismo surtido, más o menos el mismo tráfico y demás. Y una vende y otra no. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Misma tecnología, mismo todo. La persona. La persona, Claro. el líder que está allí Claro. o el manager que gestiona esas tiendas que hace diferenciar una tienda u otra. Entonces, puedes tener toda la tecnología, todo el despliegue mundial, ¿no? De que te encuentres y todo el mejor surtido y todo de tal, pero si las personas no lo acompañan, pues los resultados están ahí, no tienes venta. A ver, la tecnología yo creo que está para ayudar y además ha venido para quedarse. La introducción de la tecnología en trabajos más o menos mecánicos y repetitivos obviamente ayuda. Todos hemos oído hablar de la inteligencia artificial y de cómo nos puede afectar en nuestras vidas en los próximos X años. Yo he oído por ahí algún gurú decir que la introducción de la inteligencia artificial va a ser de mucho más impacto que la llegada de Internet. Ahora, hay que verlo. Nosotros estamos trabajando en cómo mejorar la usabilidad de las herramientas que utilizan la inteligencia artificial para ser más eficientes, porque yo os cuento, en nuestro caso yo creo que somos una compañía a nivel de gestión de personas eficaz, porque hacemos las cosas, pero no somos muy eficientes porque gastamos mucho tiempo y mucho esfuerzo en hacer esas cosas. Pues la introducción de la tecnología en la función, yo creo que no nos queda otra, pero creo que hay bastantes barreras de entrada en nuestros propios empleados. Entonces, a mí me gustaría saber en vuestras compañías cómo gestionáis las barreras que nos encontramos a la hora de introducir un cambio, a la hora de trabajar de otra manera, a la hora de cambiar un horario para que uno concilie. Y claro, son sectores muy diversos y que muy poco tiene que ver un tema de movilidad donde el señor que va en el autobús pues tiene que conducir y vosotros tenéis que vender y vosotros tenéis que distribuir.
Pero ¿qué barreras culturales nos encontramos a la hora de introducir un cambio total dentro de nuestra gestión? Pues a ver, yo, por circunstancias de la vida, los últimos 5 años de mi vida me he puesto envuelta en transformaciones digitales de personas en las organizaciones, me ha tocado vivir esa experiencia. Yo siempre digo lo primero, ¿no? Cuando vienen modas que vienen para quedarse, igual que la diversidad y la inclusión, pero las organizaciones a veces tendemos a lo quiero todo, y quiero hacer de todo y quiero tenerlo todo, ¿no? Y no es tecnología por tecnología, es tecnología con un propósito, para mí, ¿eh? Es decir, lo hablábamos antes con Javier, yo tengo que entender el tipo de compañía que tengo, desde el departamento de personas tenemos que entender qué necesita esa organización y no se trata ni de tenerlo todo, y hay herramientas que son o no son en función de tu propósito, de lo que tú quieras hacer, ¿no? Entonces, la tecnología, por supuesto, sí, porque yo tenía un CEO que decía que las organizaciones, como dices, la tecnología, la inteligencia artificial ha venido para quedarse y que hay que avanzar, porque si no hay un momento que si no avanzas, el gap que tienes con las que lo están haciendo es tan grande que igual cuando te quieres poner al día ya no puedes y es un fracaso empresarial, ¿no? Alsa fue la primera empresa que vendió un billete digital en movilidad. Lo digo porque también este tipo de... Es una empresa de movilidad, pero en el fondo es tecnológica. Por eso todas las empresas peleamos por el mismo tipo de perfiles muchas veces, ¿no? Peleamos en el término inglés, o discutimos en el término inglés. Pero al final, o sea, por ejemplo, un conductor hoy en día de un autobús, una conductora de autobús, que lo asociamos, ¿no?, a esa persona que tiene que saber de mecánica o que tiene que levanta el motor y sabe, hoy en día no. Hoy en día es un perfil tecnológico. Mira un panel enorme que tiene y tiene que saber qué le pasa al autobús desde un punto de vista eléctrico. No necesita saber qué le pasa a un motor. Entonces, evidentemente la transformación es enorme. Hay que empezar con cosas que el negocio necesita y luego en las áreas, yo creo, de estructura de staff tenemos que empezar con cosas, y lo decías tú, que aporten un valor claro. Os cuento un ejemplo. En nuestro área, en la parte de personas, empezamos con un robot chiquitito que lo que hacía es que cogía inputs de nómina, que antes se tiraba todo el equipo de administración de personal 2 días metiendo, y ahora va al planificador, coge los inputs de nómina, los lleva a la nómina y lo que hace la persona de recursos humanos es revisarlo. Al principio lo vieron con recelo, y a ver si se equivoca, a ver si no lo hace. Claro, cuando ven que un trabajo que igual se tiraban 2 días lo hacen, no llega en media mañana, pues le han pedido el miedo al robot, y el robot es un amigo de todos. De hecho, nos piden que metamos cosas, y digo, bueno, espera, que tampoco es todo, es lo que tiene sentido, ¿no? Entonces, yo creo que la comunicación es importante, empezar con casos de éxito para el negocio, que el negocio necesite, son fundamentales, y ir poco a poco. También, y como última reflexión, hay una parte de la organización que nunca vas a enganchar. Es que mis líderes no están preparados, es que mis personas, que también a veces menospreciamos la capacidad que tiene una organización de cambio, pero... Vale, pues no pasa nada. Siempre hay una parte de la organización, es como cuando haces una fiesta y hay gente que no le gusta y gente que no le gusta. Pero bueno, lo que decía Eva, hazlo para la gente que le gusta, hazlo para la gente que se queda, ¿no?, a la que va contigo. Que pierdes una parte de tu organización, bueno, es normal, pero hagamos la transformación para la gente que se suma, ¿no? Y perdón que me enrollo mucho, pero es que este tema me apasiona. Pero es que es así. O sea, hay una parte también que es como crear la cultura, ¿no?, dentro de esto va con todos. O sea, la innovación somos todos. Entonces, la inteligencia artificial o los sistemas o todos los avances tienen que estar dentro de esa cultura, ¿no?, a crear un entorno propicio para ello. Bueno, los que no conocéis Día, por favor, pero hemos cambiado todo nuestro modelo de tienda, todo nuestro surtido, la página web, la compra online. O sea, 40 años de Día da mucho juego, y los que somos un poquito más mayores, yo compraba de chica en Día y vamos, no tiene nada que ver, ¿no?, del todo lo que hemos cambiado y lo que ha cambiado la compañía por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Es una cuña, ¿no? Una cuña publicitaria, sí. Día.es. No. Me cogió envidia de lo de Alsa y ahora... Tú vienes a hablar de tu libro, ¿no? Yo he vivido todo el nuevo packaging, ¿verdad? Bueno, hemos crecido. Y bueno, nos va bien. O sea, sí, estamos en una línea... estamos en verde. Hace 10 minutos estábamos muy perjudicados. Entonces, esto también, este cambio, o sea, lo viven también nuestros empleados. Hemos creado también ese entorno propicio de que el cambio no es una barrera, sino es una continuidad. Y entonces tienes que también naturalizar, y vuelvo otra vez a
comunicarlo, el por qué, el para qué hacemos estas cosas y sin lo que decía Ruth y lo que decía eso también, sin volver a ser ingenieros de la NASA. O sea, no nos olvidemos también de los básicos, que a veces no, si lo que decía Ruth, que a veces son modas y tal. Me acabo de acordar ahora de una investigación en el 2012 que unos investigadores de la Universidad de California y tal, no sé qué, descubrieron que el olor a pan recién hecho, el comportamiento social que recibían las personas era tratar con amabilidad a los extraños, el olor a pan recién hecho. Entonces, insisto, que esto lo descubrieron esta gente en el 2012, allí estarían con sus bollitos de pan en el microondas, que ya lo descubrieron los fenicios, entiéndeme, pero el tema es, no nos olvidemos tampoco de los básicos, que esa amabilidad genera venta. Entonces, bueno, pues hay que un poco equilibrar, ¿eh? Yo lo estoy pasando fenomenal. Hemos estado hablando de orgullo de pertenencia, de propósito, de experiencia del empleado. Pasa que luego la gente de marketing me dirá que esto de la convergencia de recursos humanos y la gestión empresarial, que hemos hablado muy poco, pero yo creo que al final voy a intentar lanzar una serie de temas para volver un poco al tema, y es en cuanto a la percepción que nosotros tenemos de nuestra función dentro de la gestión de la empresa. ¿Cómo de importante sentís vosotras dos? Luego se lo preguntaremos a Javier como agente activo, pero pasivamente. Pero pregúntaselo a él. Sí, a él, yo creo, ¿no? Que... No, porque si no ya tenéis una pista. No, esto es así. Yo soy el moderador. Hacemos boicot de la mesa ahora. Claro, ¿Cómo de importante de él la función de ¿Cómo de importante sentís ambas que la gestión de personas está dentro de la estrategia de la empresa? ¿Somos importantes o no? Imaginaos que hay en aquella esquina una persona que va a ser director de recursos humanos de una pyme y que su jefe dice, bueno, tú estás aquí para pagar las nóminas, para contratar y para despedir, ¿vale? Y en una empresa de 30.000 personas no es lo mismo. Pero ¿creéis que la función está integrada en la estrategia de la compañía? Antes, que si vas poniendo valor a la función, pues está integrada, si no, no. Sí, yo creo que depende de caso a caso, ¿no? En nuestro caso no es que esté integrada, yo lo digo, conexión en Bluetooth. Yo, como mi director de recursos humanos, hablo todos los días, pero todos los días conversaciones, no me siento a ver los detalles, no, pero conversaciones todos los días. Y está totalmente integrada porque, como os decía, yo no concibo un plan de negocio sin un plan de personas. Y, por lo tanto, si quiero ser coherente con lo que digo, pues tiene que estar integrada no solo conmigo, sino con el comité de dirección y en todas las funciones, con un rol estratégico de business partner estratégico al 100%. Ahora, con toda mi modestia y mi cariño, voy a mandar 2 mensajes para aquellos que trabajáis en recursos humanos para ayudaros en este viaje, ¿no? De cómo moverte de lo que llamo yo director de relaciones laborales o contable de manguitos a partner estratégico, que es un viaje. Y un viaje que yo creo que requiere varias cosas, ¿no? Lo primero, querer entender el negocio. Yo veo muchos directores de recursos humanos que no se salen de su silo, ¿no? Entonces son expertos en la nómina, son expertos en el performance management, son perfectos en los datos, pero no entienden el negocio. Entonces es difícil conectar y ser un partner estratégico si no conoces el negocio, ¿no? Porque ¿cómo vas a poder aportar valor al negocio si nunca te has montado un autobús? Si nunca has visitado uno de los países donde tienes gente, si no has participado en montar una tienda. Es difícil, ¿no? 1, conocer el negocio. 2, entender tu rol. Entender tu rol significa, oye, pues que en un coche hay piloto, copiloto, mecánicos. Entonces, uno tiene que entender su rol. ¿Qué significa entender su rol? Que no es la primera vez que veo director de recursos humanos que se siente empoderado, le han dado las estrellas y confunde la autoridad con el poder. El poder te lo dan, la autoridad te la ganas. Entonces yo espero que el director de recursos humanos tenga ese liderazgo para no solo tener las estrellas de que manejo 20.000 empleados y soy la persona que decido un montón de cosas, sino que tenga ese liderazgo por el ejemplo, que la organización reconozca de manera importante que es él la persona clave, mano derecha, copiloto de la dirección general. Y tercero y último, que yo creo que resume los dos, liderazgo con el ejemplo. Yo no creo otra cosa en personas nada más que el liderazgo con el ejemplo.
Porque todos podemos ir a 1000 cursos, poner 1000 pósters y hacer 1000 comunicaciones internas, pero al final la gente ve lo que haces. Y por lo tanto, si tú tienes un buen director de recursos humanos que entiende su rol, que conoce el negocio y lidera con el ejemplo, la función no es que sea estratégica, es que es absolutamente la más importante dentro del comité de dirección. Entonces, estas 3 cosas, si lo tenéis, pues fenomenal. Y si no lo tenéis, pues lo que creo que hay que pensar es que no tienes la persona adecuada en recursos humanos y que hay que cambiarla. ¿Veis? Por eso yo quería que Javier hablara el último de esto, porque nos ha dado la foto y ahora Ya está. ya lo tenéis más fácil. No, pero... Vuelvo a insistir, ¿cómo de importantes somos en la gestión de la compañía? Somos unas compañías, vamos a un modelo central en las personas, vamos solo al objetivo y demás. ¿Cómo sentimos que podemos apoyar esto? Hombre, ya simplemente con el cambio del nombre de director de recursos humanos a director de personas, yo creo que las palabras en ese momento importan, ¿no? O sea, somos centradas a las personas, pero porque yo entiendo que no nos queda otra. O sea, las empresas lo componen de personas y volvemos otra vez a mi ejemplo de la tienda. O sea, vendemos más por las personas que nos sustentan. Entonces, no, y eso... bueno, no lo hemos ganado. Lo decía Ruth que todavía nos queda recorrido, pero yo creo que estamos mejor posicionados que históricamente, sin duda. No sé qué opinas. Sí, yo creo que también, ¿no? Yo creo que también hemos hecho una evolución como sociedad y eso es importante. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Javier. Añadiría solamente una cosa que bueno, cuando me incorporé a mi compañía, estaban buscando un director de recursos humanos y de repente el día que me incorporé me dice mi jefe, no, te vas a llamar directora de personas y cultura. Que para mí, dije, jolín, dice sí, porque, y es verdad, no son recursos humanos, son personas. Yo abogo porque no somos recursos, somos personas y al final la cultura es el transmitir los valores, es clave, ¿no? Clave. Yo diría solo a lo que dice Javier, creo que seguimos en el proceso, creo que nos estamos ganando poco a poco ese lugar en la mesa de dirección. Creo que nosotros nos lo tenemos también que creer y que tenemos que tener una solidez. Yo es que soy bastante analítica, perdón, pero creo que tenemos que tener una solidez de demostrarle al negocio que lo que hacemos tiene un impacto directo en el EBIT. Estamos para eso, es que no hay otra. ¿eh? Entonces creo que ese camino nos queda, yo creo que todavía nos queda, aunque sí que creo que por la evolución que estamos haciendo, todo lo que tiene que ver con las personas, con la diversidad, con la inclusión, con la sostenibilidad, lógicamente tiene un peso mayor que tenía antes. Y yo a lo que decía Javier, decía, oye, que tiene que tener yo diría algo que para mí es importante, que es que para trabajar en este mundo, parece una chorrada, pero te tienen que gustar las personas. Claro, total. Hay un eje fundamental que es que para hacer bien la función, o sea, ¿no? Yo veo directores de recursos humanos que digo, es que podían ser de recursos humanos, financieros. O sea, para hacer bien la función es que te tiene que gustar el comportamiento humano y eso, pues... Tienes que disfrutar con ello. Tienes que disfrutar con ello y a mí me parece fundamental porque ese transmitir lo que haces se hace solamente si te gusta de verdad lo que haces. Y yo lo dejaría profundo ahí, eso, ¿no? Bueno, no sé, es que me parece importante. Hace un básico, pero no lo es. Es que no lo es, ¿eh? No lo es. Yo, por aportar un granito de arena a lo que ha dicho Javier, obviamente estoy de acuerdo. En cuanto al título, en seguir nos llamamos así porque elegimos nosotros el título, porque podíamos ser de recursos humanos, de HR, de PIP. Bueno, creo que la palabra personas es importante. Estoy absolutamente de acuerdo con que nosotros tenemos que ser un partner estratégico de negocio y en la medida que no lo seas te vas a quedar fuera. Y creo que liderar por el ejemplo es fundamental. Si nosotros no conocemos nuestro negocio, difícilmente podemos ayudar a que la compañía vaya mejor y al éxito de la compañía. Y esto me lleva a una reflexión. La verdad es que no sé cómo vamos de tiempo y si tenemos que ir acabando, pero... Estamos fuera, pero... ¿Cómo veis vosotros, cómo nos vemos en recursos humanos dentro de 5 o 10 años? ¿Nos va a cambiar la vida la inteligencia artificial? ¿Nos va a cambiar la vida la tecnología? ¿Cómo va a evolucionar la función de aquí a 5 años? Si miramos 5 años atrás, no había inteligencia artificial, la tecnología se estaba introduciendo, empezábamos a ser parte importante de la gestión de las personas. Había muchas compañías donde la función de recursos humanos no estaba en el comité de dirección. Creo que estamos avanzando. ¿Y en los próximos 5 o 10 años qué va a pasar? Hombre, yo creo que mirar 5 años atrás no es espejo. Es decir, que estamos en una evolución exponencial que llegará a un pico de inflexión importante, pero considero que estamos en el buen camino.
en el buen camino, pero y apostando lo que decía Ruth, o sea, demostrando que realmente tenemos que formar parte de esas decisiones estratégicas y demostrando una vez más que las personas somos el motor de ese cambio. Entonces, el mundo es constante cambio, una mirada atrás te da esa perspectiva, pero el mundo cambia también muy deprisa, ¿no? Y tenemos que tener esa mirada y esa mirada en positivo y bueno, insisto, ¿no? Teniendo el punto que las personas son las que construyen las personas y las que hacen diferenciales las compañías y los negocios. Yo diría que ayer estaba escuchando a un profesor de geopolítica que decía que la inteligencia artificial nos va a cambiar, ¿no? Porque nos tiene que cambiar, lógicamente, nos tiene que ayudar, tiene que ser un facilitador. Y como os decía, ¿no? Yo creo que es una evolución natural que vamos a hacer, como todo lo que hemos hecho a lo largo de la historia, probablemente estaba más rápido, pero sí diría que dentro de la Unidad Económica Europea, y ahora me pongo como más seria, tenemos una serie de barreras que o somos capaces de solventarlas o nos va a posicionar competitivamente por debajo de otras zonas geográficas, ¿no? El EOPD, bueno, cosas que vivís en el día a día, supongo, cuando intentáis implementar herramientas. Creo que, como digo, Unidad Económica Europea, porque al final esto se regula, como sabéis, la nueva regulación viene por ahí, y o somos capaces de cambiar el posicionamiento que tenemos o creo que no la vamos a aprovechar suficiente y vamos a sufrir competitivamente con otros países. Viene Trump, o sea, quiero decir que nos ponemos las pilas o vamos a pasarlo mal. Mi reflexión personal. ¿Nos va a cambiar la vida la inteligencia artificial, Javier? Bueno, no, yo creo que nos lo va a facilitar, como nos facilitó Internet o como nos facilitó los primeros ordenadores, ¿no? Ahora, no va a suplir la función, la va a complementar. O sea, el tener más datos, el tener más inteligencia artificial nos facilitará el trabajo, pero yo soy un firme creyente que las personas seguirán siendo la clave. En un entorno más facilitado, con más facilitadores, pero la diferencia no lo hará la tecnología, la diferencia la harán las personas. Y yo creo que hay un valor que sí que la función debe desarrollar, que es la diversidad y la apertura. No hemos hablado mucho de diversidad y apertura, pero al final... No me habéis dejado. Si lo pensamos, la persona de recursos humanos que maneja, no sé, como la suerte que tiene Ruth o Eva, ¿no? 15 o 20.000 personas, no hay una persona igual a otra. Los que tenemos hijos, incluso de los mismos padres, cada uno es de su padre y de su madre. Entonces los 20.000 son distintos, ¿no? Y eso requiere tener una apertura y una diversidad enorme para entender que cada persona hay que tratarla dentro de un proceso, dentro de unos datos, dentro de una serie de parámetros, pero de manera distinta, ¿no? Entonces yo lo que sí que creo que va a cambiar es que la inteligencia emocional que va a requerir la función va a ser mucho más alta porque va a ser un mundo mucho más global, mucho más diverso, mucho más distinto. Entonces si yo quiero, como una compañía como nosotros, que operamos en 80 países, tener un director de recursos humanos que lo mismo habla hoy con un chino, con un americano o con un mexicano, tendré que tener una persona que, independientemente de los datos que tenga, sea capaz de entender lo que significa ser mexicano culturalmente versus un chino. Y esto es algo que la inteligencia artificial será difícil que lo supla. Por lo tanto, abogo por tener datos, abogo porque la función es absolutamente estratégica, pero os invito que la parte de apertura y diversidad la potenciemos al máximo en la gestión de personas, porque creo que será la clave, ¿no? Bueno, antes de que nos echen, solo os pido una frase final, un cierre, una reflexión sobre la mesa y luego nos vamos. Bueno, pues copiándote, Javier, lo que decías, nosotros nos dedicamos a retail, tiendas, personas que atienden a personas. Ni la tienda online va a sustituir a la física, sino que tiene que converger. Total. Entonces esto va a estar en paralelo. Y no nos olvidemos que somos animales sociales, que nos gusta tocarnos, nos gusta relacionarnos, nos gusta hablarnos. Entonces sería un poco absurdo, ¿no?, olvidar esa relación emocional que tenemos entre nosotros. Yo diría que no, creo que no lo hemos tocado a lo largo, lo hemos tocado de manera indirecta, es la importancia de los valores de las organizaciones. Hablábamos del ejemplo, del líder. Nosotros tenemos 4 principios que son trabajar con honestidad, con humildad, con honradez y con sentido del humor. Y creo que eso es importante que, independientemente de la evolución de donde vayamos, que lo mantengamos a lo largo del tiempo. Yo lo resumiría en 2 frases, 2 titulares. Una, que no podemos tener un plan de negocio sin un plan de personas. Y 2, que todo es liderazgo por el ejemplo. Lo demás
serán facilitadores, serán procesos, serán nuevos software, serán miles de empresas que nos ayuden, pero nadie sustituirá al liderazgo con el ejemplo. Las personas es ejemplo y yo aboco mucho por ello, ¿no? Bueno, pues para finalizar, ha sido un placer charlar con vosotros. Sabía que ibas a ser un poco asilvestrados. Teníamos un guión que hemos intentado manejar de la mejor manera posible, pero bueno, espero que para todo el mundo haya sido de utilidad. Yo le he pasado fenomenal y agradecer mucho vuestra presencia aquí. Gracias ¿vale? a ti. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.